Flor de María Gutiérrez García, Flor Guga, es dibujante de tiempo completo, autora de Guga Comics, proyecto de narrativa gráfica desde el 2006. Ha presentado su trabajo en las jornadas de cómic de la Filminería y en otros espacios comiqueros. Ha sido ganadora de las 24 horas del cómic 2019, organizadas por la Embajada de Francia, animadora y profesora de animación en la Facultad de Artes de la UAMEX, Estado de México. Ha presentado sus animaciones en diversos espacios, como la edición 2017 de SMX y Prime de Animation de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido ganadora del premio Arturia en el concurso Gifting Space del Festival Animasivo, edición 2019. Es ilustradora de libros infantiles para la colección S de la UAMEX y otros proyectos editoriales independientes. Mención honorífica en las MINCE Mini Grants Massachusetts Independent Comic Expo 2020 con el proyecto Valdía. Es autora de la marca irónica Guga Comics Incorporated desde el 2006 y se ha presentado en la Feria de la Historieta de Autor en el IFAL en 2019 y las jornadas de cómics de la Filminería en febrero del 2017. Ha trabajado con la animadora Adriana Ronquillo como asistente de producción para La Furia Studios. Ha moderado paneles para el Festival Stop Motion MX, para Ícaro Espacio y otros eventos. Ha sido becaria por la UNAM para una estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Valencia de 2014 a 2015, bajo la tutela de la animadora María Lorenzo Hernández. Es actual profesora de la asignatura de Básico en Animación para la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMEX, en la licenciatura de Arte Digital y de la Escuela de Formación Artística Áurica, en Metepec, Estado de México. Pero pues no sé, ¿qué te puedo contar? Pues es que yo dibujo desde que me acuerdo y pues en cuanto a formación tuve como unos caminos accidentados porque yo quería estudiar, bueno, me interesa mucho la, la divulgación, bueno, el conocimiento pues en general, quería estudiar muchas cosas, quería estudiar astronomía, luego antropología, luego química, ¿no? Agronomía, o sea, como que me llamaba mucho la atención muchas cosas y obviamente también las artes. El cine, sobre todo, yo quería hacer cine y en esos momentos era muy caro. Bueno, no que sea muy barato ahora, pero ahora sí, la verdad es que las condiciones han cambiado bastante y tenemos modos más asequibles, ¿no? De hacer películas. Por ejemplo, pues justo una cosa como esta, un teléfono, ya con eso puedes hacer cine. Entonces, el, pues terminé un poco incursionando en química, farmacobiología y luego pues ya me acabó llamando más la moneda y me metí a estudiar artes plásticas, con especialidad en gráfica también, pues tomando tallercitos, era como de esas ñoñas de la prepa que tomaba talleres, pues de grabado, de teatro, ¿no? Estas cosas. También justo como en las artes, había mucho de dónde escoger. Y pues así fue, y cómic, pues te digo, hago desde que yo sé que por ahí encontré, mi mamá guardó, pues ya sabes, las mamás guardan un montón de cosas. Y hay un dibujo mío como de los 3 años donde es como, pues sí, es prácticamente un dibujo donde un personaje tiene un globo de diálogo y las letras, bueno, no son palabras en realidad, sino solo letras, ¿no? Y unas al revés, ya sabes, esta grafía infantil. Pero yo siento que eso ya es como una evidencia arqueológica de Germen Monero. Ok, ok. Entonces, sí, pues desde cuando aprendí ya a escribir, bueno, yo sí recuerdo mis primeras lecturas, pues Mafalda, ¿no? Calvin, Garfield, y mis primeras historietas pues fueron de autorreferenciales, sí, como que éramos yo y mis compañeros eh, de protagonistas de las historias. Y yo creo que pues sí, en ese sentido considero que mucho de lo que yo hago en términos de narrativa gráfica, de historieta, sí han sido pues hallazgos y un poco, bueno, sí, muy autodidacta, ¿no?
o sea, encuentros fortuitos, más bien de carácter orgánico, que pues sí han sido estas hallazgos, como cosas sí técnicas en realidad. De hecho, ni siquiera creo que pues cuando entré ya, espérame, cuando entré a la facultad no había, pues también era todavía muy común esta noción de que hacer historieta no era, no, no, o sea, no entrabas a estudiar artes para hacer historieta, porque no era una cosa, un tema legitimado. Entonces, pues a lo largo de la carrera fue siempre, sí, como un poquito ese segundo, esa relación secreta, ¿no? Como mantenida aparte. Pero pues obviamente las cosas que vas aprendiendo en el camino permean lo que sigues haciendo. Y bueno, yo terminé la carrera, te digo que era especialidad en gráfica, y después pues el gusano del cine, pues ahí seguía. La maestría la hice en la UNAM, bajo la tutela de una gran animadora que se llama Tania de León, y pues justo mi proyecto fue de animación. Entonces también ha sido esta situación de estar como en relación poliamorosa con animación y cómic y pues dándole, ya sabes, por proyectos, ¿no? Un proyecto te llama te lleva más tiempo que el otro y ahí se va dividiendo. Yo, Pero pues ah, por ahí va. No, sí, ese es como el resumen, bueno, sí, más extendido, la versión extendida. Híjole, es que creo que de pronto hay aspectos que se tocan y otros, pues sí, las naturalezas son distintas, ¿no? Pero yo sí encuentro, por ejemplo, muy interesante o sintomático, pues, de estas narrativas compartidas que hay, de pronto es como una pulsión, pues sí, justo de la historia, de narrar una historia donde encuentras autores que hacen cómic, que también hacen animación, ¿no? Digo, no estoy diciendo que todos los animadores hagan cómic ni que todos los comiqueros hagan animación, pero sí se dan los casos en los que un poquito, como te platico, uno no se decide por cuál, sí, por cuál irle. Y creo que de alguna manera, pues sí existe esta posibilidad en términos de situación laboral, ¿no? Un poco, pues es que me parece que se parecen también en este aspecto. Sí hay una brecha donde puedes eh, proponer tus piezas animadas de una manera independiente y de alguna manera pues sí te lleva más tiempo, pero creo que eso también pasa justo cuando estás trabajando como autor, ¿no? Como historietista independiente. O puedes justo trabajar para alguien. em, o también hacer un poquito ay, ¿cómo se llama? Pues la mezcla. Que yo creo que también a estas alturas mucha gente hace, o sea, justo proyectos propios que de alguna manera sustenta pues el pago cuando estás chambeando para alguien más, ¿no? De trabajar para industria. Pero sí, yo en ese sentido sí lo veo como parecido, creo o creería que en el tema, sobre todo de historieta, hay un poco, perdón, bueno, no sé cómo ponerlo, un poco menos de, como que todo esta consolidación, ajá, podemos llamarlo así, va un poco más lento en cuanto a la narrativa gráfica, ¿no? O sea, creo que por ahora, o así como yo lo veo, o desde donde yo lo veo, también hay que decirlo, ¿no? Como que quizás mi propia perspectiva, pues, es limitada en varios frentes, o hay varios puntos ciegos por ahí, pero creo que sí hay un poco un ímpetu mayor hacia, eh, por ejemplo, en la creación de estudios emergentes o de piezas cinematográficas, ¿no? Y de animación. Creo que es bastante interesante. Y por otro lado, o sea, me refiero a que en cuanto a historieta, veo mucha gente que sí estamos haciendo cosas,
pero un poquito jalando cada quien por nuestro lado. Y eso siempre implica que el proceso va a tardar más, ¿no? A que si pues justo en colectivo pues, estás tratando de armar una propuesta de industria. Pero bueno, repito, sí, sí, quizás haya esos puntos ciegos y no estoy viendo algo. Creo que esa es una pregunta que pues aplica dependiendo del momento de tu vida en el que estés, ¿no? Bueno, si bien sí hay gente que me gusta de siempre, o sea, por ejemplo, no sé, Bill Watterson, ¿no? Calvin y Hobbes me gusta desde, pues sí, creo que es un autor al que uno puede volver todo el tiempo. Un poco pasa con Kino hasta cierto punto, ¿no? Pero que puedes volver en cualquier momento de tu vida y te está diciendo, sí, como cosas por capaz, ¿no? Siempre cosas como encontrando, o esos chistes de, o sea, esto, a mí me causaba mucha risa este chiste de Mafalda cuando lee la definición de democracia, y sé que cuando niña me causaba mucha risa y de pronto no entendía, o sea, sí, justo te ríes, sí, alguna cosa armará uno en su cabeza. Pero me refiero, o sea, el punto es que había como cosas que yo no entendía del todo y me causaban mucha gracia y después volver después y ya teniendo de referencia esa, ese no entender, ¿no? Era como parte complementaria también del chiste. Mira, por eso me refiero, como con estas capas. Em, Me gusta, ay, ahí está la Pix, que ya todos mis alumnos conocen, oye. Me gusta mucho Fontana Rosa, ¿no? Boogie me gusta, pero Inodoro Pereira, sí, uff, me gusta un montón. Los chistes, el giro idiomático, sí, es una cosa que me gusta mucho. Yo diría que así como de cabecera, los pondría Abel Quesada, por supuesto. Eh, los Ríos de alguna manera lo considero como eh, estrés, ¿no? De los primeros, esos inmediatos, de estar leyendo, como aprovechar este hueco en el que mucha gente decía que los monitos eran pues para consumo inmediato e infantil, ¿no? Entonces, pues sí, quizás leer los manuales, que si el del perfecto ateo o similares a muy temprana edad, ¿no? También fueron un fuerte referente. Em, las obras del Chango Cabral me gustan un montón también, el modo, o sea, la resolución de la línea, el estilo, me parece una de las cosas más chulas y envidiables, la verdad, ¿no? Admirables y envidiables. Ahora, así como en estos momentos de mi vida, yo diría que pues me gustan mucho las piezas. Hay un autor quebequés que es el autor de Pyongyang o Las Crónicas de Jerusalén, este hombre Guy Delisle. Me gusta mucho lo que hace él. Y esta mujer, Alison Bechdel, la creadora, que se hizo muy famosa con Phone Home y sus memorias que acabaron siendo musical, una de ellas creo. Me gusta muchísimo, ¿no? La autora de Las lesbianas de cuidado. También su forma narrativa y la evolución de línea que ha tenido también me gusta un montón. Y en cuanto a animación, ahora bueno, creo que por lo menos durante los últimos 6, 7 años, mis inquietudes con respecto al documental han ido hacia la parte del documental animado, ¿no? Y como ciertas variaciones que ya ahora varios autores han desarrollado, como estas ideas, propuestas teóricas de, pues sí, como de legitimar cómo bueno, cómo la animación puede ser un medio completamente válido para hablar o bueno, sí, desarrollar una historia documental, que es algo que, pues, que creo que todavía en entornos académicos, sobre todo, es una idea como que levanta
todavía cejas, ¿no? Así como cómo la animación puede hacer una propuesta documental. Es como contradictorio por la naturaleza de ambas propuestas. Entonces, cómo a través de la animación y de las metáforas visuales puede hablarse de una serie de experiencias colectivas que no dejan de ser documentales. Entonces, eso, o sea, me llama mucho la atención cómo se puede construir lo documental desde la propuesta animada. Hay otra pieza que me gusta mucho, y bueno, y que también de pronto pueden ser más o menos subjetivas o que cambian siempre nuestra noción de realidad, ¿no? Que creo que también es algo que pasa con el documental, en el que todavía creemos que existe o que tendría que ser em, pues propuestas que sean objetivas, como 100% objetivas, como si uno, o sea, como si la humanidad pudiéramos ser 100% objetivas y que de veras pudiéramos ser posibles bueno, pudiera ser posible que alguien no tomara ninguna clase de decisiones al estar editando, ¿no? Por ejemplo, o al decidir de dónde pone la cámara, o qué es la parte que muestra, qué no. O sea, sí creo que existe todavía esa idea romántica de la realidad y creo que el documental animado también ayuda a romper eso y a expandir o poner sobre la mesa la posibilidad justo de hablar de cuestiones que tienen que ver con la realidad como la entendemos, pero desde un espectro mucho más abstracto y a la vez como universal, ¿no? O sea, como justo, como esto que decía Scott McCloud, que también es algo que pasa con lo gráfico, como que una cara es todas las caras, ¿no? Todos somos ese rostro y un poquito eso se puede extrapolar a ciertos aspectos de la animación documental. Bueno, en primer lugar creo que es un poco perder de vista o constreñir solamente una función de cierta disciplina, ¿no? Y creo que también pasa justo con la animación, como que tenemos esta noción de que la animación solo puede ser de consumo infantil o una cuestión cómica, ¿no? Inmediata, así digerida, si no es, o sea, si no digerible, directamente digerida. Em, y creo que sí se pierden como en el camino gama de posibilidades que podría tener. Yo, bueno, yo creo que ya centrándome directamente en la pregunta, que tiene que ver con, pues con estas inquietudes, digamos, o sea, si bien yo dejé de lado en el camino, ¿no? La carrera de química y esos deseos de ser astrónoma, creo que nunca se me quitó en realidad como, pues sí, el interés, ¿no? La curiosidad científica, llamémoslo así. Entonces, sí leía artículos de divulgación, pues de pronto, de vez en cuando, o me gustaba aprender, ya sabes, así, pues justo aprovechando que uno tiene ya a la mano pues prácticamente el acceso a todo el conocimiento que se te ocurra, pues de pronto así, ¿cómo funciona, yo qué sé, la radio? ¿No? Y ya, pues, buscar y leer, medio entender, o si no entendías, pues justo ir a una fuente que más o menos entendieras y luego volver a subir. Sí, como que esos pasajes me han gustado mucho y por ahí del 19, o sea, entre 18 y 19, coincidió en que yo encontré una serie de podcasts de divulgación científica, son valencianos para variar, que se llaman La Ciencia Cierta. Sí, yo, o sea, sí, hasta la canción valenciana. Mm, y me gustó mucho el modo en el que hacían pues sí, la propuesta, los programas, los temas, ¿no? O sea, la gente, y el cómo pues, se platicaba. Creo que una de las problemáticas de la divulgación es que de pronto podría pasar que no hay gente que se interese como en formarse, no sé cómo ponerlo. Sí, creo que hay como una falta
de interés. Creo que muchos divulgadores lo hacen de un modo, pues otra vez, orgánico, autodidacta, ¿no? Y sé que hay muchos científicos y científicas que quieren compartir sus conocimientos, pero de alguna manera a veces son demasiado duros, ¿no? Demasiado técnicos. Y entonces, en el momento en el que pones información muy técnica al alcance de quien quieras, el propio lenguaje de alguna manera o intimida o aburre o las dos, ¿no? Entonces creo que una buena divulgación tiene que hacerse pues de una manera que sea justo un gancho, ¿no? Y que pues sí, hagas una serie de, mm, bueno, obviamente que te guste aprender, conocer y tener curiosidades varias. Pero pues yo empecé a consumir tanto y a tener, pues ya sabes, encuentras a un autor y esos autores te llevan a otros autores, ¿no? Y entonces, pues que justo recomendar un libro, pues ahí voy al libro y ese libro recomendaba a otros libros, otros autores, o esos mismos divulgadores recomendaban a otros divulgadores y entonces ya conocer como toda la gama y posibilidades de divulgación que hay fue bastante grato y como persona nerda y ñoña, yo consideraba que, pues que justo no podía quedarme con todos esos conocimientos sin compartirlos de alguna manera. Y entonces empecé, bueno, tocó, creo que llegó octubre, sí, octubre del 19, y ya ves que estaba mucho más de moda antes de quemarse feamente el Inktober, y justo el pretexto, ¿no? De, pues, de dibujar ahí un mes algo. Yo decidí dibujar ahí un octubre y lo llamé el Nertubre y hacer como mini, pues sí, mini cápsulas de divulgación científica. Coincidió que en el 19 se cumplieron, que habían sido 50 años, ajá, del alunizaje. Entonces hice una sección así como la primera semana de eso, de la luna, la segunda otro tema, la tercera, ¿no? Al final fueron 4 fanzines. Y pues de ahí quedó obviamente la posibilidad, bueno, sí, o sea, ya encarrerada, pues seguí haciendo. Luego nos cayó el virus del que hablamos todos estos días y pues también evidentemente parte de lo que abordaban los divulgadores que yo escuchaba era la cuestión del coronavirus. Y entonces empecé una serie de divulgación que ahorita está un poquito estacionada, que llamé las Corona Crónicas. Justo también, creo que sobre todo, ¿sabes? Porque más que, o sea, sí esta necesidad, em, este deseo de compartir los conocimientos y a la vez tratar de abonar algo a esta desinformación, ¿no? Y que, pues sí, que yo veía como alrededor del tema. Digo, en general, ¿no? Pero creo que muchas desinformaciones en los últimos, pues sí, en el último año y medio han sido como muy, muy, bueno, cada vez más increíbles, sí, cada vez más difíciles de ver también, ¿no? Sí, ha sido todo una montaña rusa de cosas. Pues creo que uno de los vicios es uno que vemos mm, me parece que tristemente, como en muchos ecosistemas artísticos, en donde hay como es cierto recelo de pronto a compartir pues, cosas, lo que quieras, ¿no? Datos, formación, consejos para cobrar, o sea, todas esas cosas. Y creo que quizás pondría en el apartado de vicios y, bueno, tanto ventaja como desventaja, esto de lo que hablaba hace un momento, que tiene que ver con, pues, con el camino
independiente de muchos autores, ¿no? Como el estar separados, cada uno por su cuenta. Pero creo que, o sea, creo que también es una ventaja. Por ejemplo, me parece genial que haya autores y autoras que se brincan ciertos procesos y que puedan llegar a conectar con mucha gente, ¿no? O sea, y que creo que es algo también que han hecho posible, bueno, sí, que la conexión ha hecho posible la conectividad. Esta posibilidad de abrirte pues un blog y empezar un webcómic tuyo que pues así de boca en boca empezar a circular por todos lados. O sea, esa posibilidad es algo que hace 40 años no se nos ocurría, ¿no? Eso me parece muy bueno, eso me parece muy, muy bueno, pero también creería que es una cuestión no necesariamente nacional. Creo que muchos autores nacionales obviamente lo han aprovechado y está muy bien. Em, pero creo que va por ahí. Creo que también me parece que pues nos faltan editores que lean historieta, ¿no? O sea, gente que pues, que sepa de, porque si no, pues justo, sí, las propuestas no van a ir muy lejos. Em, y creo que sí hay una intención pues de volver bueno, como ese deseo que de pronto yo he escuchado así de tratar de volver a nuestros tirajes de años de 1940, ¿no? Esas ediciones, yo creo que eso ya, ese barco ya hace mucho que partió. No vamos a volver a esos lugares. Lo que no quiere decir que podamos buscar algún modo de estructurar de alguna manera una base sólida, ¿no? Pues, para los autores que vengan. Pero creo que sí, por un lado, siento que hay mucha más visibilidad de autores y propuestas y eso me parece muy, muy bien. Y por otro lado, siento que, pero pasa, pues sí, en tercer mundo, que hay muchísimas, o sea, hay muchísimas más ofertas que demanda, ¿no? Sí, muchísimas más ofertas que posibilidad de conectarlo a una escala, pues, editorial, en realidad. Sí, eso también es un poco una pena. Creo que es una cosa estructural, sí, como muy sintomática. Obviamente, me parece que em, sí, cada vez es más difícil conseguir a un lector ideal porque tenemos serios problemas con los niveles de lectura en este país, ¿no? Y que de alguna manera sí tienen que ser también, o sea, por supuesto que de alguna manera uno que pueda ser lector o consumidor un poco ocioso, ¿no? Baquetón, en el que de pronto quieres cosas de siempre o cosas que no te hagan pensar o lo que sea, pero pues sí tiene que haber pues un cierto elemento en este entramado educativo que sí, yo no encuentro otra explicación, ¿no? O sea, que nuestros hábitos de lectura estén tan bajos, que en realidad no se considere una opción válida, o sea, como sí, como que la lectura esté tan demeritada. Creo que o sea, justo creo que también pasa esto que muchos autores de narrativa gráfica estamos con las manos en la cabeza pensando que no hay este consumo, ¿no? Este lector que demanda historieta, pero pues ¿cómo va a demandar historieta mexicana si en la vida lo ha leído? Si no tiene al alcance, digo, y pensamos, o sea, ahorita acabo de decir yo que tenemos más exposición de autores y autoras en términos digitales y electrónicos, pero creo que también es obvio una realidad y que es una dolorosa realidad que ha evidenciado mucho la pandemia, nuestra pobrísima infraestructura digital, ¿no? O sea,
pues sí, cuando estás ahí en el centro de una ciudad, no te preocupas de lo que le pueda llegar a la banda rural, ¿no? Y estamos súper desconectados con, pues sí, infraestructura ahí toda chafona, ya no hables de tomar clases en línea, porque, o sea, fuera de una zona o unos círculos no se puede, entonces, ese no debería de ser justo pues sí, un medio que se pensara o se propusiera como un medio válido, porque para empezar, pues no estamos conectados, no todos estamos conectados en este país, y eso sí hay que decirlo. Y, Y creo que también pasa que pues cada vez hay menos tiempo, ¿no? Para leer, o sea, tampoco es condenar a la gente, a la banda que se desloma, este, 24/7, lo menos que quiere llegar a hacer a su casa es poner o sea, como justo fatigarse más, ¿no? Es, pues sí, el descanso inmediato y satisfacción inmediata y ya, tan tan. Pero sí creo que tiene que ver con este entramado que te digo, estructural, nuestra falta de hábitos lectores y que parece que va en picada, ¿no? Cada vez leemos menos, cada vez hablamos peor. Es como así, pues, la baraja, el castillo de naipes. Sí hay una demanda, pues, pero tampoco, tampoco hay un deseo de arriesgar, ¿no? De parte de, por eso era un poco el comentario de, pues, qué editores están leyendo propuestas mexicanas, porque yo creo que sí hay varias que son suficientemente, o sea, puñados que son suficientemente buenas para pensar en unas publicaciones así y que podrían ser consumidas, pero no hay realmente un interés. Pues sí, también en términos de como de la propuesta o de negocio, lo que se quiere es vender lo seguro, ¿no? O sea, pues justo un poco como qué es lo que quieren, ya sabes cuántos te lo van a comprar, pues es lo que haces. Pondría, yo sí creería que, por ejemplo, bueno, es que también no es exactamente, es todavía más añejo que Maus y que Persepolis, pero pensaría en Abel Quesada. Es que creo que, por ejemplo, Abel Quesada es imprescindible para entender, es muy feo decirlo, pero como estas cosas que han sido retratadas hace tantos años y que siguen siendo tan vigentes, que es un poco para entender esa, pues sí, esa realidad cíclica que tenemos en este país. Estaba pensando en La Casa de Paco Roca, o sea, pensemos que una de las ediciones recientes, ujú. ¿no? Pensaría y pues creo que voy a hablar del volumen compilatorio de las lesbianas de cuidado de Alison Bechdel, porque me parece que tanto narrativa como em, en términos de propuesta, bueno, y además a este maestro lo convencería diciéndole que con estas conversaciones sobre inclusión y diversidad que tenemos tan a la mano estos días, esa es una pieza imprescindible pues para abordar esas temáticas. Ujú, por ahí lo aterrizaría. Pues es que justo accesibles como, o sea, mira, ahorita justo a mi cabeza viene eh, la obra de Licey de Arámbula, de Guadalajara. O sea, sé que ella imprime y publica fanzines y que su obra en línea, y a mí me gusta mucho tanto la resolución, sí, bueno, sí, el estilo del Licey me gusta un montón y el modo en el que cuenta las historias y los ritmos y los temas, o sea, el enfoque que aborda para estructurar sus historias me gusta un montón. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo, o sea, accesibles, sí, como justo, ¿no? Porque volvemos a la que decíamos hace un momento de que estamos conectados hasta cierto punto y el resto de la gente no se enteraría, ¿no? Porque no puede accesar a, a esa, no, perdón, acceder a esos contenidos.
Y pues es que un poco me pasa lo mismo con Atenea Castillo, que también ella es de Veracruz y las cosas que hace, así esas metáforas y el estilo colorido, ¿no? La resolución desde lo pictórico hacia lo narrativo gráfico, me parece muy interesante. Pero es otra vez un poco eso, un poco más de lo mismo. Bueno, yo, por ejemplo, con esta selección de Nertubre, sí se me ocurría que justo tendría que ser también un poco eh, como elementos de consumo pues en las escuelas, ¿no? Y bibliotecas. En la biblioteca porque pues ya es un poco un tema romántico de así, ay, la biblioteca pública, pero pues es también obvio que cada vez menos gente va a las bibliotecas. Em, pero sí pensaba, pues hay que conectarlo, por ejemplo, todas estas cosas de divulgación científica, conectarlo y ahí sí directamente, bueno, sí, ahí no se pone en duda ese valor educativo, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, esto es divulgación científica y la función, bla, 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 bla. No, o sea, como complemento a los programas de enseñanza de la ciencia, como un poquito, así se me ocurre. Y creo que también, pues yo sí pienso en hacer justo ese apartadito, ¿no? Para donación a bibliotecas que tengan programas, pues programas de lectura. Ya ves que hacen estas salas de lectura, estos programas nacionales. Y algo así. Pues acá en Tenango justo una conocida tiene acaba de abrir, bueno, tiene una escuela y piensa hacer una sala de lectura. Justo mi primer comentario fue, tienes que hacer algo con mi historieta. Con Liceis estamos haciendo una colaboración, pues es una colaboración al limón de mm, exploraciones gráficas, gráfico-literarias, que tienen que ver con nuestras vidas de provincia, ¿no? O sea, un poquito en ese juego mm, casi chabelesco de cuates de provincia, ¿no? Y también esas referencias infantiles que, por ejemplo, cuando yo compraba cuentos, ¿no? Que mi mamá me compraba mis Archis y mis Gasparines y pasaban, que no sé qué tan inverosímil o divertido les suene a los chavales de las nuevas generaciones, ¿no? Va mi comentario de viejita. Pero sí esta parte de que mandabas tu dirección, ¿no? Así quiero hacer amigos de toda la República. Mándame una carta a tal, bla, bla, bla. Y yo tuve varios amigos por correspondencia. O sea, como que también me gustaba mucho la idea justo de compartir tus vivencias, como el mero hecho de sentarte, escribirle a alguien, ¿no? Contarle tu vida. Sí, quizás es muy decimonónico, pero me gustaba mucho esa, pues sí, esa dinámica de compartirse cartas. Y entonces, pues sí, justo yo a Liceis la conocí en alguna feria fancinera. em, Compartimos espacio en una exposición que hicimos en la Alianza Francesa, que se llamó Gabinete de Sororidades, con más autoras. Y bueno, ya de antes nos conocíamos, pero ahí echamos chacota. Y yo sí tenía ganas, o sea, a mí me gustaba desde antes de conocer a Liceis, me gustaba las piezas, la obra, la producción de Liceis. Y luego ya ahí en el chisme le dije, oye, pues hay que hacer algo, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre que nos hagamos una serie de cartas y ya donde ahí desmenucemos y aprovechando, o más bien explotando el hecho de no estar en núcleos capitales, ¿no? O sea, no estábamos en Ciudad de México, por ejemplo, como podría pensarse que luego casi todas las cosas pues pasan ahí en la capirucha y bueno, así, justo un poco desde la resistencia rural, era un poco esa propuesta. Y entonces empecé a escribirle, pues sí, justo así, ¿de qué se va a tratar? Platicábamos, pues yo te escribo y tú me respondes, así pues como cuando en la infancia compartía uno cartas con desconocidos y le mandabas fotos o postales o lo que fuera, un poco así con ese juego.
muy romántico, la verdad, muy de añoranza también de esas dinámicas, ¿no? Que ya todo el mundo dice que, o sea, si antes nos parecía, si a la llegada de internet a muchos, a mí me parecía como que los emails eran muy impersonales. Creo que ahora hay mucha gente más joven, ¿no? Que considera justo que un email es así la cosa más vieja y engorrosa del mundo. ¿Quién se va a sentar a escribirle? O sea, una cosa muy loca. Ahora ya, pues un texto, si te va bien. Si no, un emoji o un mensaje con emojis. Pero por ahí va, ñoras de provincia. Entonces, como esa exploración, pues sí, absolutamente vivencial, de, pues, muy informal, ¿no? Desestructurada, pues de enviarnos cartas con monitos y ahí platicar de la vida y sus alrededores. Publicamos o sea, aprovechando que nuestro correo mexicano funciona todavía como funciona y cuando mandas una carta a veces, pues, o sea, si llegaba en 2 o 3 semanas estaba en tiempo, ¿no? Y te tenías que esperar otras 2 semanas para que te regresaran la respuesta, siempre considerando que la persona te iba a escribir luego, luego. Entonces, jugamos como con esa idea o esa noción así de los tiempos postales nacionales y publicamos cada 15 días, ¿no? O sea, yo le mando una carta a Liceis y ella me contesta y ya publicamos así cada 15 de vez en cuando, también dependiendo justo de los trabajos, porque pues es precisamente un poco ese extracto o esa, eh, pues sí, esos ritmos que dicta la cotidianidad y que no apresuramos, digo, tratamos ante todo de mantener esa periodicidad quincenal y de vez en cuando hay una publicidad, así un cartoncito, ¿no? A la semana de cosas que se nos van ocurriendo, como viñetas sueltas de la vida rural, lo bonito de los chismes, de conocer a la gente, de que te conozcan y se metan en tu vida, o te pregunten por gente, así gente que no conoces te pregunta por alguien, pues sí, que saben que por la plática sabes que saben quién es tu familiar, ¿no? Así una cosa muy rara, que son como estas cosas que solo pasan en la dulce y pequeña patria provinciana. Con Sociedad de Tinta, pues justo también empezó a principios de año las charlas en las que pues yo me enteré que me parece que Mena Bo y Eli Galvar son como un poco las artífices. Ellas dicen que no, bueno, o sea, yo entiendo querer cumplir esta utopía y lo hemos hablado, de la relación horizontal, pero yo he dicho, ¿no? Y pues me gusta justo agregarme a proyectos y no me molesta poner el talento a disposición del proyecto, o sea, como de la dirección de alguien más, ¿no? Porque creo que también es importante y creo que de pronto cayendo en podemos comprarnos la fantasía de que todo mundo vamos a jalar parejos y siempre en la misma dirección y vamos a estar de acuerdo en todo, ¿no? Así como cuando no pasa, ¿no? Ni siquiera en un núcleo familiar de gente muy cercana. Creo que sí se necesitan gente con ideas claras y buenos líderes, ¿no? O sea, para llevar a cabo cualquier proyecto y que creo que también de pronto en proyectos colectivos, así, artísticos, muchas veces se quiebra por eso, porque no hay realmente una dirección clara o bueno, y ya no entremos en detalles de que si peleas de egos y eso que también pasa, pero me parece que una dirección clara es siempre muy, muy, muy beneficiosa para cualquier proyecto, ¿no? Que sepamos todos para dónde jalamos y pues sí, ese entendimiento, justo es lo que te digo, como esa disposición y ese entendimiento de ponerse uno, así como poner sus talentos a disposición y pues a ver a dónde rueda. Entonces, a mí me invitaron, pues sí, desde el año pasado por varias cuestiones yo no pude entrar como a las primeras juntas, yo ya llegué, pues te digo, a principios de año. Y pues como este espíritu del proyecto para buscar oportunidades, no visibilizar en primer lugar el trabajo de autoras,
de ilustradoras me parecía pues bastante loable de entrada y como el entramado de buscar pues condiciones justas de trabajo, y que se hablara claramente pues de estas condiciones de acoso y abuso laboral que también pasan, siguen existiendo y que de pronto no se habla de ello. Creo que así como líneas base me parecían interesantes y pues ya al paso del tiempo hemos hablado, ya hemos establecido una dinámica mucho más eh, bueno, afinado la dinámica, que también es justo proceso natural, ¿no? En cualquier grupo, cómo te vas acomodando y, y las dinámicas se van haciendo más eficientes, o bueno, a veces no. Vuelvo otra vez a los ejemplos de varios otros grupos en los que las dinámicas pues ya quebraron por lo que fuera. Y pues eso, en eso estamos. Creo que uno de los procesos, de los proyectos más ambiciosos, que fue también una idea de Eli Galván, fue lo del tarifario, que pues es una cosa que nos falta un buen, también acá es evidente. Me parece un buen punto de partida para tratar de establecer ese piso parejo y pues también dar un poco más de guía a nuevas generaciones, ¿no? Porque pues uno va ahí todo cuando se es chaval, ¿no? Cuando eres muy joven y no sabes cómo, y uno siempre acepta, o casi siempre parece que es regla, que acepta malas chambas, ¿no? Malos pagos, abusos laborales. Entonces, un poquito como ir poniendo sobre la mesa eso. Y bueno, yo lo extendería a poner sobre la mesa que no es una condición exclusivamente del gremio de ilustración. Digamos, o sea, estamos hablando de condiciones justas para el gremio ilustrador, pero por supuesto que necesitamos condiciones justas para todos los demás, ¿no? Pienso en los campesinos, ¿no? Todo el campesinado mexicano que está tan mal pagado, pero va un poco como por esta idea de empezar a visibilizar estas cuestiones tan importantes y dejar de Sí, lado el tabú de hablar, por ejemplo, del dinero y de cómo, ¿no? Cómo, cuánto cobrar y cuánto vale hacer tal cosa en términos de esfuerzo, tiempo, dinero, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora quizás la cuestión sería definir con cuál de nuestros grandes planes vamos primero, porque sí hay, mira, creo que también la gran aceptación demuestra ante todo que es una discusión que se tenía, o sea, que se tiene que tener, ¿no? Y creo que también es a lo mejor, yo esperaría que fuera un punto de partida para que no solamente existieran proyectos o propuestas, ¿no? Por ejemplo, de tarifario de la Sociedad de Tinta, sino de otros grupos que justamente, pues, buscaran hacer pues es un poco una contribución, porque creo que también, pues sí, es un instrumento que por supuesto es perfectible y al que hay que volver a estructurar, por ejemplo, ¿no? Yo, o sea, yo sí pensaría, de hecho en Sociedad de Tinta se tiene pensado que los tarifarios tendrían que ser anuales, ¿no? Y pues la chamba que ocupa para hacer un punto de referencia pues en la comunidad, en la industria que pudiera ser. Entonces creo que también, o sea, independientemente de los planes que existan, creo que eh, es muy útil ver el apoyo orgánico y también entender que pues estos proyectos también tienen estos periodos orgánicos de crecimiento y que más bien habría que sentarse al cabo de un tiempo a ver cuál sería la mejor, pues sí, el camino más juicioso a seguir, ¿no? Pues sí, paso a paso también. Creo que muchos proyectos similares mm, nacen con ideas muy ambiciosas, no porque esté mal, pues, pero digamos ya al cabo del tiempo, al paso del tiempo y entendiendo tanto la dinámica del grupo como el crecimiento orgánico de la propia sociedad, pues se dan o no se dan ciertas cosas. Sí es innegable que de pronto ciertas aguas tenían que llegar acá, ¿no? O sea, sí hay discusiones que creo que ya una vez que hemos empezado a dar el paso, ya no podemos darle para atrás y algunas cosas
Sí, digo, muchas personas, muchas mujeres más mayores, ¿no? O sea, más que andamos ya rondando casi los 40, sí, recordamos pues estos entornos donde eran convenciones, o también son, bueno, ahí podemos meternos en varios líos, pero me gusta pensar que cada vez es más innegable, sí, cada vez es más indefendible, ¿no? Sostener o seguir sosteniendo ciertas posturas. Y creo que eso también es una buena, pues sí, una buena herencia de todos estos movimientos. Yo sé que sí, a mucha gente tampoco le puede no estar de acuerdo con el modo en el que se piden o se exigen las cosas, pero creo que si ha servido para poner sobre la mesa la discusión y que estemos hablando de ello, ya es un avance. Fue una convocatoria de la Embajada de Francia. Bueno, en realidad, em, esta chica, que también es narradora gráfica, Jessica Oublier, de la isla de Guadalupe, ella desde allá, desde su propia trinchera, se contactó, hizo ese contacto con la Alianza Francesa y pues de ahí fueron conectando, ¿no? Al resto de países que sufrimos, o más bien, sí, somos impactados por la problemática cada vez más creciente del sargazo. Entonces, un proyecto colectivo donde va a participar Brasil, Guadalupe, Barbados, Haití, Venezuela, México y sé que otro país se me está yendo por ahí. Somos 7. Eh, y la lógica para todos los países funcionaba igual, ¿no? A través de una convocatoria hecha por las alianzas francesas en estos países, se convocaba un equipo, un científico, un guionista y un ilustrador o historietista para hacer una historieta que hablara del sargazo. Supongo que también con esta intención de hacer o de proponer una perspectiva, pues desde todos nuestros espacios y entender un poco la importancia global del fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, ni qué decirte que fue el proyecto o la convocatoria fue una cosa que prácticamente, de ese tipo de cosas que uno piensa, ahí está, la armaron para que metiera yo algo, ¿no? Porque, pues, un poquito con los antecedentes que ya tenía de hacer historieta de divulgación, esos propios intereses de los que te hablé hace rato, ¿no? Del interés, el conocimiento y la curiosidad ahí. Y justamente poder tener chance, digamos, la parte de las coronacrónicas o de la, este compilado de Nertubre, o sea, sí era obviamente una propuesta que tenía fuentes, ¿no? Datos, que sí tenía un respaldo contrastado de, pues sí, de información eh, verificada. Pero sí es bien diferente justo tener a alguien que de plano esté de cabecera para responderte las preguntas directamente, ¿no? En este caso, pues fue Adán Caballero, que es un científico que está allá en el Instituto de las Ciencias, bueno, de Investigación de Yucatán, trabajando pues ya con toda la investigación y alrededor, experimentación alrededor del agua, pues, bueno, de todas las ciencias del agua. Em, y pues justamente, ¿no? El grupo, así de entrada ya las juntas, tener estas charlas entre los tres y las juntas y preguntar si, oye, Dani, es que cómo pasa estas cosas y ya pues, recibir la explicación, compartir los puntos de vista, pues, de lo que es la divulgación en sí, el cómic o las problemáticas ambientales, todo eso fue de veras muy, muy gratificante y sí pues espero, parece que, bueno, ya está avanzando el proyecto. Yo espero que de veras tenga buena respuesta. No he tenido la oportunidad de ver lo que han propuesto los otros equipos, pero estoy segura que va a ser algo, pues sí, bastante, espero que sea bastante relevante. Ujú. ¿Cuál es la salida que va a tener? Van a hacer un libro, em,
en francés, en español y en portugués, en 3 idiomas. Se va a editar este compilado de todas las historias de todo el mundo, bueno, de todos los países, y pues justo la idea es que la venta, bueno, se van a repartir algunos y la venta de estos ejemplares pues vaya directo a investigación, a fondos para investigación para resolver la problemática del sargazo. Entré como ilustradora, pero creo que o sea, se hizo tan buen equipo entre, pues Adán, Rodrigo y yo conformamos un equipo tal que justo, o sea, a lo largo de los meses de trabajo caíamos en coincidencias, ¿no? Y ya para hacer la propuesta y la idea, sí llegó a este punto, pues creo que es un punto utópico para muchos proyectos similares, ¿no? En el que los tres estábamos en el mismo sitio, pues en la misma sintonía. Entonces, los tres proponíamos cosas y así ciertas resoluciones, ideas, las frases, ¿no? Que las íbamos ahí empalmando entre todos. Entonces creo que, bueno, sí, me tocó hacer la diagramación y encargarme del dibujo y todo, pero pues digamos que todo es el proceso previo, pues sí partió de una serie de consensos colectivos ahí en medio del equipo Sargazos. Okay, okay. Entonces sí, fue de veras muy, muy grato, ¿no? Fue una experiencia muy grata. Ahí me quedo con mis camaradas, amigos, sargaceros. Y creo que fue, pues sí, es una historia que nos emociona mucho, la verdad, y ya queremos que todo el mundo la lea. Sí, tengo la mala costumbre de desarrollar varios trabajos a la vez y como te dije al inicio de nuestra charla, esta relación poliamorosa luego demanda más de uno que de otro y es así como, bueno, ¿qué animación o cómico? ¿Qué hago? Creo que también un poco mm, ya en los últimos meses, ¿no? En el último año y medio existe también la urgencia de cerrar, yo creo que es como una especie de espíritu pandémico, ¿no? Como de cerrar ciclos por lo que fuera que pasara, así, este asunto, ya sabes, la pandemia también nos recordó, obviamente, nuestra mortalidad y el carácter efímero de nuestra existencia y es un poco como que llegó un punto en el que dije, si empiezo más proyectos, porque te digo, tiendo a iniciar proyectos y entonces los desarrollo, pues todos ahí van así a paso tortuga, ¿no? Saliendo de a poquito y me tardo, pues porque tengo un montón. Pero justo fue como, ya no tengo que empezar nada nuevo hasta no haber terminado lo que comencé hace tiempo. Entonces, por ejemplo, la canción valenciana es un guión que ya está hecho desde que yo volví, que fue en el 2015, ¿ve? O sea, 6 años tiene eso. Y me falta dibujar las últimas dos partes, aunque ya está el guión. Entonces, bueno, esa es como una de las primeras. Tengo por ahí, bueno, obviamente el proyecto de las Corona Crónicas, que no se queda pues atrás también ahí. Ahí pasa otra cosa que tiene que ver con la velocidad con la que tenemos información. Digo, la verdad es que es una gran fortuna que en menos de un año tengamos vacuna. Breve paréntesis para pensar, o sea, como, digamos, la alarma se dio como en noviembre, finales de noviembre, diciembre, ¿no? De China, y ya para febrero del 2020, sí, para febrero del 2020, la primera persona que se vacunó en China, este, o sea, 2 meses y cacho, ¿no? Porque el genoma del virus, pues se desenrolló, se enlistó, se descubrió, es que no sé cómo, se secuenció esa. Uy, qué pena, ¿eh? La divulgadora que no sabe cómo se dice. Sí, se secuenció el virus y entonces justo, pues prácticamente al otro día se tuvo el chance de hacer una vacuna. O sea, me parece que te veras increíble y maravilloso que tengamos esa posibilidad tecnológica y de información, que en cuanto pues sí se libera la secuencia, entonces muchos equipos alrededor del mundo empezaron a investigar en ello. Entonces creo que también justo es como la desventaja, ¿no? De que, bueno, ventaja y desventaja, como la maravilla en términos de avances
científicos y médicos, pero para alguien que hace divulgación y que no le pagan por hacerla, pues es justo como, espérenme, espérenme, yo voy atrás como 4 meses con la información que tengo ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, sí, las Corona Crónicas es un proyecto que yo no quiero dejar de lado y que sí quisiera de alguna manera encontrar maneras de ponerla a un alcance inmediato, ¿no? Ya sea, o sea, conseguir, no sé, todavía no lo acabo de idear, pero pienso así, ¿qué tal hacer carteles o hacer, ¿no? Como conseguir patrocinio para imprimir copias y justo repartirlas en la calle, en las escuelas. Sí, esa es información que necesita sí o sí. Pues sí, salir a un soporte físico y compartirse y rolarse, porque pues otra vez volvemos a lo mismo. Queda claro que no todo el mundo tiene las posibilidades de conectarse y de acceder a información que me parece que es muy importante y que después por falta de información pues a uno lo madrugan y le venden habichuelas mágicas. Entonces es otro. Tengo por ahí estacionado un proyecto del que, ay, pues que también le tengo mucho cariño, que se llama Nunca Seremos Ricos. Desde ahí como varias exploraciones que medio intenté hace algunos años, pero ahora ya al cabo de los años, pues sí, al cabo del tiempo he conseguido, bueno, creo, ¿verdad? Descifrar por dónde quiero que vaya. La premisa es un poco una serie de historias, pues sí, interconectadas de personajes, ¿no? Pero partiendo como de esta idea de que mis personajes son los nietos del milagro mexicano, ¿no? Esos nietos malogrados de que ese país que en los 40 era la promesa y luego desinflado. Va como por ahí, pues sí, un poco situacional, inmediata, pues de un poco azote existencial de las perspectivas económicas, financieras y socioeconómicas, bueno, sí, las socioculturales nacionales. Pero creo que ese es el más verde del momento. De animación, pues es que también tengo ahí un proyecto, bueno, de hecho híjole, sí son como 3 proyectos, pero te digo, o sea, es como ya, basta. Em, Uno es una propuesta muy, bueno, un proyecto de animación experimental que mm, pues va más como con ciertas exploraciones, pues de estilo, ¿no? Como resoluciones gráficas, visuales, o sea, en primer lugar tendría que ser así, pero el tema pues va alrededor de la muerte, ¿no? Así como un poco, de hecho, el proyecto se llama El sueño de la muerte, pero es más bien de carácter experimental, muy azotado, ¿no? Existencial, por supuesto, por ahí va el asunto del sueño de la muerte. Luego también, se me olvidó que otro de los proyectos de narrativa pues es el de Baldía, que es esta novela gráfica que puse en fondeo pues el año pasado. No consiguió el fondeo, pero pues ahí está la novela. Digo, tengo que sacarla de alguna manera, que es la historia de 2 mujeres indigentes, una mujer anciana, ¿no? Como contraponer justo la experiencia de Sara, que así se llama mi personaje, esta anciana que ya lleva años viviendo en las calles, y su encuentro con una niña, prácticamente una quinceañera, una adolescente embarazada, sorda, pues que llega por azares del destino, ¿no? A su vida. Y es como esta disyuntiva, como el encuentro, pero la exploración un poco de la amistad, de la condición obviamente femenina en la calle, de los deseos de conectarse con otra persona. Sí, va un poco por ahí, va el día. En algún momento también se me ocurrió que Valdía podría ser un cortometraje, entonces, bueno, eso no está de más. Y se me ocurrió a raíz, bueno, durante la campaña del Kickstarter hice
un tráiler de como de la campaña, pero pues lo que conseguí dije, ay, bueno, me hizo pensar que quería verla en un cortito animado, ¿no? Pero bueno, esa es una idea muy, muy verde todavía. Así como novela gráfica, ¿qué extensión tiene? 120 páginas. En cuanto, te digo, está como la idea de hacer el corto animado, está este del sueño de la muerte, y hay un proyecto cuya, pues desarrollé el storyboard y la idea durante la estancia en Valencia, que me fui justo haciendo como la estancia de investigación fue bajo la tutela de una animadora que admiro mucho, que se llama María Lorenzo Hernández, también, ¿no? Así, María Lorenzo allá en España y Tania de León acá en México fueron mis dos senseis de animación. Y estando allá, desarrollé, bueno, el proyecto que yo tenía en la maestría fue como hacer una reconstrucción, otra vez hablando de animación, como en estos juegos de animación y documental. Terminé haciendo un cortometraje en donde recuperaba el personaje de mi abuelo paterno, ¿no? A quien nunca conocí. Entonces, pues sí tenía más que ver con esa reapropiación, con este análisis, o sea, desde el marco teórico de las identidades a partir como de esas genealogías familiares. Y sí, por ahí va el asunto. Pero bueno, estando allá me di el chance y también como por la situación de estar lejos de la patria, como haciendo un poco un paralelismo con la vida de mi abuelo, que también pues, se fue del país y estuvo fuera mm, algunos años. Y como que en este paralelismo de exilio, ¿no? A mí se me ocurrió hacer una idea que tenía que ver un poco de una manera más, pues sí, menos documental, más hacia la ficción de una parte de su vida, justo del cómo ir y regresar, y ese regresar ya nunca es una garantía de que vuelvas a ser la misma persona que se fue, ¿no? Iba por ahí. Ese corto se llama Volátil y pues ahí está. La idea, el story están ahí, pero pues de desarrollo hay muy poquito, porque también esa quiero resolverla en dibujo animado. Entonces, ahí va otra, otro costal a los pendientes. Por ahora creo que son los únicos que se me ocurren, bueno, más los que están pues, con Licey, señoras de provincia, que también es algo que va a continuar, pues. Y pues hace poquito, Hernán Siriani, un monero argentino, me convenció, bueno, yo le conté de que hace unos años tenía un proyecto así también colectivo con moneros de acá de Toluca. Bueno, teníamos un blog, ya sabes que en los 2000 todos teníamos blogs. Que el mío sigue por ahí, apenas se lo mostré a alguien y ay, qué barbaridad. Es la arqueología, ¿eh? Y entonces en este blog hacíamos historietas, o sea, como que la idea es justo, alguien propone un tema y los demás hacemos una historieta autoconclusiva de 3 páginas, ¿no? Y el proyecto se llama todavía Viñeta 21 y justo al platicarlo con Hernán, pues me convenció, sí, me endilgó y dijo, hay que hacer uno, o sea, otra vez sí, yo le entro, va. Y abrimos un Instagram que se llama Viñeta 21 y funciona del mismo modo, ¿no? O sea, justamente proponemos un tema, se reciben las páginas de quien quiera participar, ahí sí que no hay ningún tipo de restricción y publicamos cada domingo al estilo tira dominical. Okay. Entonces, sí, todos los domingos en Viñeta 21 también publico ahí de vez en cuando mis 3 historias. Y es un proyecto, pues, justo, ¿no? Como con cariño y que tampoco pienso abandonar. Si no es directo en cualquiera de las redes, ¿no? De Google Comics, en, en Frames, en la Condesa, ay, híjole, ahorita me acuerdo es que no tengo por acá la dirección de Frames, es un café. Ahí venden mis cómics. A ver, déjenme ver, ahorita les digo. Ajá, qué
pena, ¿eh? Así, ay, sí, sí vendo ahí, no sé dónde está. En Ámsterdam. Es la calle de Ámsterdam 62, ahí, en la hipódromo, o sea, sí, hipódromo Condesa en la Cuauhtémoc. Ahí encuentran mis cómics y pues ahora sigo buscando también distribuidor. Ha habido casos justo en los que más bien ha sido como el intercambio, pues vía postal, ¿no? Alguien me compra, si quiero tantos, yo le mando el paquetito, pero pues por ahora son los únicos modos de conseguir Ok. obras jugosas. Ujú. Digo, sin que sea una especie de aliciente o que funcione, ¿no? O que te lo quiera vender como un aliciente barato. Creo que también es, pues a mí me regresa un poco la fe en la humanidad conocer proyectos como de investigación que siguen poniendo o que siguen buscando resolver problemáticas inmediatas, ¿no? O sea, pues ya no hablemos del coronavirus, sino otras cuestiones que se nos vienen también aquí a la vuelta de la esquina, como es la crisis climática, y que siga habiendo muchos proyectos por ahí y que van dando resultados. Sí, ya sé que también justo a algunos a paso tortuga, ¿no? Con poco financiamiento y todo, pero de algún modo creo que sí es importante mencionar y destacar que hay gente haciendo cosas para resolver problemas, ¿no? Problemas graves además. Entonces creo que, por ejemplo, conocer, hablar e investigar mucho más como de eso del sargazo, que por un lado, o sea, si te enteras de ciertos orígenes del problema y de que obviamente hay gente que no quiere hacer nada, pero hay otro montón de gente que sí está tratando de enfocar sus esfuerzos a resolverlo, pues digamos que al menos sirve para quedarse en medio de la balanza, ¿no? Pues sí, como sí, no, no, todavía no nos azotemos del todo y todavía, por supuesto, que esto no está resuelto y es la maravilla y la ciencia nos va a sacar no, tampoco estoy diciendo eso, pero creo que por lo menos, o sea, esto da un poco de perspectiva en cuanto a que hay siempre de dónde escoger para ponerse de un lado o de otro. Pues creo que siempre es buena oportunidad para decirle a todas aquellas personas que no hayan pues leído un cómic en mucho tiempo, vuelvan a darse esa oportunidad y que traten justo de elegir algo que esté fuera de esa zona de lo que ellos consideran que es, ¿no? El cómic o la historieta. O sea, justo buscar ampliar sus espectros y pues darle esa oportunidad. Denle una oportunidad al amor gráfico.